Vamos a continuar agregando elementos al diseño de nuestras clases. Vamos a ver qué son los valores por defecto, qué es un constructor por defecto y la firma de un constructor. Los valores por defecto en realidad son valores que se asignan a los miembros datos cuando se crea una instancia de una clase. Y el valor que toman los miembros datos dependen del tipo de dato que esté declarado en la clase. Si se crea una instancia de la clase galleta, al usar los getters se obtiene un valor, es decir, las variables se inicializan cuando se crea el objeto. Esto es muy importante porque solamente cuando se especifican miembros datos, ahí los miembros datos se están declarando. Cuando hacemos uso del operador new, la clase se encarga de inicializar los miembros datos. Muy importante, no se recomienda asignar un valor directamente al miembro dato en la clase, ya que esto va en contra de las buenas prácticas de diseño. Cuando declaramos un objeto de tipo galleta, en esta operación sabemos que el objeto, la variable obj, está referenciando o está apuntando a una posición que está nula. Y nula quiere decir que no hay información, que todavía no existe el objeto. Al usar el operador new se crea el objeto y se asignan los valores iniciales a todos los miembros datos. Cuando hacemos uso del new es donde en realidad se llena esa instancia con un objeto. Si imprimimos usando el getter de la clase de algún miembro dato, obtenemos un valor. La clase galleta, asignamos un getter, tiene maní, que es de tipo booleano. El valor por defecto de un booleano es false. Esta sería la salida que veríamos en la consola. Esta es la representación gráfica de un objeto en memoria. Por un lado tenemos las propiedades y por otro lado tenemos las acciones. Como pueden ver, aquí hay una representación de algunos valores por defecto de unos miembros datos. En el caso de los booleanos, el valor por defecto es false. En el caso de los strings es null y los flotantes es 0.0f para diferenciarlo de los booleanos. Cuando se crea un objeto a partir de una clase, sus miembros datos se inicializan con un valor por defecto, que dependen del tipo de dato. Es muy importante hacer un ejercicio para conocer los principales valores de los miembros datos. Entonces ahí queda como ejercicio. Si necesitan consultar una lista más completa con cuáles son los valores por defecto de datos primitivos, dejo este enlace para ir a la documentación. Cuando se crea un objeto a partir de la definición de su clase, se crean copias genéricas. Es decir, cada vez que se crearía una galleta, entonces hay una galleta genérica porque no tiene características pues como específicas. Y para personalizar la copia, es decir, el objeto, se modifican sus características, cambiando sus propiedades usando los setter y getter. Entonces, una forma en tiempo de ejecución de ir modificando y personalizando el objeto es usando setter y getter. Y muy importante que esto funciona si el diseño de la clase tiene los miembros datos encapsulados. Todos los objetos tienen valores por defectos. Si los consultamos utilizando los getters de la clase, obtenemos resultados parecidos a los que se muestra la imagen, como veíamos ahorita. Para cambiar los valores usamos los setters. De esta forma se personaliza el objeto, como se mostró anteriormente con la galleta James Bond. El valor por defecto depende del tipo de dato. Miren que aquí nuevamente estamos probando valores por defecto que tiene un objeto genérico acabado de crear.
Frecuentemente se requiere inicializar un objeto con valores personalizados inmediatamente cuando se crea el objeto. En este caso se usan los constructores. Y los constructores también se pueden usar para asignar valores por defecto diferentes a los tradicionales al objeto. Entonces, si yo quiero crear una instancia personalizada con unas características en el momento de instanciamiento, o sea, cuando estoy utilizando el operador new, puedo crear un constructor que me permita personalizar de una vez todas las copias que voy a ir a crear. O también en el constructor se puede inicializar el objeto con unos valores específicos dependiendo ya de la implementación. Por ejemplo, se podría agregar una velocidad, una dirección, etcétera, a un elemento de un juego. El constructor sería el panadero, el cual personaliza los productos. En este caso, que estamos haciendo la metáfora de la panadería, los constructores son los panaderos. Siempre hay un constructor que crea objetos con valores por defecto. Ese es el constructor por defecto que simplemente tiene el nombre de la clase y no recibe parámetros. Si se usa un constructor diferente al constructor por defecto, se debe incluir el constructor vacío. Si se quiere seguir usando esta característica para crear instancias sin pasar argumento. Muchas veces ya empezamos a personalizar con constructores los objetos, pero si yo quiero dejar habilitada esta opción, tengo que declararla explícitamente, porque si no tengo constructores, este constructor se crea en el momento de compilación, pero si yo ya empiezo a agregar otros constructores, entonces sí tengo que especificar qué va a ser el constructor por defecto. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. La firma de un constructor es muy parecida a una función. La diferencia es que los constructores no tienen un valor de retorno, porque su uso es inicializar propiedades. O también puede ejecutar funciones en el momento del instanciamiento de la clase. Por último, es posible tener múltiples constructores. Lo único que se debe hacer es seguir la plantilla de un constructor que tiene el nombre de la clase tal cual como aparece en el esqueleto de la clase, seguido por una lista de parámetros. La lista de parámetros en realidad es lo que diferencia a cada uno de los constructores. Puedo tener muchos constructores siempre y cuando sean diferentes en número de parámetros y en tipo de los parámetros. Vamos a ver unos ejercicios, vamos a crear unos constructores y ver cómo funciona. Entonces acá en la clase galleta, si creamos un constructor, normalmente deben de ser públicos, como se llama el nombre de la clase, vamos a recibir el peso. Y aquí simplemente usamos el set para inicializar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aparece un error porque no tengo declarado el constructor vacío. Yo lo puedo arreglar simplemente poniéndole acá un valor flotante. Ah, bueno, y quito acá esto. Y miren que cuando se inicializa el objeto, va a tener un valor por defecto, el cual lo asigna en el momento de crear la instancia. Como ven, el valor es 0.2. Ahora vamos a probar cuál es el valor por defecto de, de otra propiedad. En este caso, el color. Lo vamos a validar así. Miren que solamente estoy acá asignando el peso.
Aquí asigno el nombre, pero el color no se asigna en ningún momento. Entonces vamos a ver qué imprime. Miren que aquí me aparece como si imprimiera un espacio en blanco, pero en realidad ese miembro dato está en nulo. Y antes de terminar, miremos qué pasa si yo no creo la instancia. Si yo no creo la instancia y trato de compilar inmediatamente, me va a salir un error que es que estamos usando una variable que no ha sido inicializada. Uso la variable local no asignada galleta. Este error se produce porque galleta está en null. Entonces miren la importancia de crear la instancia. Y si yo quisiera usar, seguir usando este constructor, debo de crear constructor vacío para cumplir con que el programa compile.